Bueno, muchas gracias. Vamos a llegar hoy a la tercera emisión, en la tercera ronda de esta serie 50 años de abril, que comenzó el lunes con los historiadores y pasó ayer por los combatientes militares. En el día de hoy vamos a tener la presencia de los combatientes civiles. Mañana jueves estarán las mujeres de abril y el viernes los hijos, un hijo de Camaño, otro hijo de Fernández Domínguez y un hijo de Lora Fernández, tres de los más relevantes militares constitucionalistas que escribieron la historia dominicana de 1965. Sí, bueno, vamos a presentar a nuestros panelistas que nos acompañan hoy. Fidelio Desprader era un dirigente y fundador del 14 de junio, antes de la contienda del 1965. Hay que recordar que fue sobreviviente de la guerrilla de Manolo Tavares Justo. También nos acompaña Rafael Fafa Tavera, cofundador también del 14 de junio en 1960, y era responsable militar dentro de la sociedad civil, si podría decirse, en aquella época, en la Revolución. También está Napoleón Núñez, que fue un combatiente constitucionalista y era dirigente del Partido Revolucionario Dominicano. Así que tenemos dos representantes de la izquierda y uno de nuestros partidos tradicionales. Así que bienvenidos. Él era de izquierda también. Él era de izquierda también, en su inicio. Y es de izquierda. Bueno, Y vamos a izquierda. ver cómo ven Sí. ustedes la trascendencia de la Revolución Constitucionalista 50 años después. Comenzamos entonces por Napoleón Núñez, primera ronda. Gracias. Permítanme inicialmente hacer un señalamiento. El 25 de septiembre de 1963, José Francisco Peña Gómez y quien lleva la palabra estaban en el malecón. Era más o menos las 10 de la noche, nos separamos, nos fuimos cada uno para su casa. Como entrada la madrugada, me fueron a llamar dos personalidades, el hijo Bautista Ramos Mamayón y el doctor Cabral Ortega, de quien yo siento... Don Héctor Cabral Ortega. Ortega. Murió hace como 5 o 6 años, ¿no? Sí, como él quería, murió. Sí, murió bailando en el club Exactamente. Naco. Y me dijeron, Napoleón, levántate, que el gobierno, tu gobierno está en el suelo. Yo realmente creía que se trataba de un juego, porque la percepción que yo tenía no era esa. Porque yo acababa de reunirme con José Francisco Peña Gómez, que era a la sazón un líder dentro del gobierno y tenía relaciones directas con Juan Bosch y con todo, pero nada. Bajé, cogí exactamente y llegué a la San Martín, donde José Francisco Peña Gómez vivía, encima de la casa donde Fernández Mármol tenía un negocio de aceituna y alcaparra. Y hablé con Lala, su esposa, y le dije, llámame a Fran, que hay una situación. Cuando yo le dije a José Francisco esa cosa, abrió los ojos. Me dijo, no me digan, Napoleón. Inmediatamente bajamos, fuimos a la López de Vega, donde vivía el presidente, y quien estaba de guardia nos sobó el FAL y nos dijo, no hay paso para nadie. Nos dijo, no hay paso para nadie. Entonces dice José Francisco, Napoleón, pues el asunto es cierto. De ahí fuimos al palacio, pero no pudimos entrar porque nos encontramos con un hermano de Jacobo Magluta, Freddy, y nos dijo, ni se acerquen, el presidente y mi hermano y todos están presos. Entonces, había que determinar qué hacer. Quisimos inmediatamente comunicarnos con Ángel Miolán, que era a la sazón el segundo hombre. Era el presidente del PRD. Sí. En ese Era entonces, presidente, sí. presidente Entonces del PRD.
nos encontramos con Vargas, un diputado venezolano que había venido aquí al país a organizar las federaciones campesinas dentro del PRD, con la alianza que tenía el PRD con Acción Democrática de Venezuela. Y nos dijo, si ustedes quieren enviar a Miolán, vayan a la residencia de la embajada que le está ahí. Cuando fuimos a la residencia de la embajada... ¿De cuál embajada? De Venezuela. Nos encontramos con Miolán, Fernández Mármol y César Roque. Entonces... Los tres han fallecido. Los tres han fallecido. Yo le pregunto a compañero Ángel, ¿qué vamos a hacer? Ángel bajó la cabeza y me dijo, lo único que yo le puedo decir es que aquí no hay cupo para más personas. Aquí no hay. Cupo para más personas. Es decir, que él entendía que nosotros estábamos buscando meternos a la embajada. Entonces yo miré a José Francisco y él bajó la cabeza, se quedó callado. Yo le dije, compañero Ángel, nosotros no andamos buscando cupo, nosotros no andamos buscando meternos en la embajada, nosotros queremos ir para la calle, nosotros queremos las armas que usted tiene y los recursos que usted tiene para nosotros salir a defender el gobierno que está en el suelo, que ha caído. El presidente está preso, usted no lo sabe. Entonces el embajador se sintió tan mal que nos dijo, donde ustedes quieran ir, yo lo voy a escoltar con mi carro atrás. Efectivamente, siguió detrás de nosotros y determinamos ir a la casa donde anteriormente se habían editado unos cursos de adiestramiento político. Y allí estaban en la casa Nacín Hué, que fue un dirigente del Partido Revolucionario Dominicano en el exilio, y su esposa Ramonita. Nos recibieron y desde ese momento hicimos contacto con las hermanas Uribe, que nos consiguieron una máquina de escribir marca Olimpia, lo recuerdo. Napoleón, excúsanos, evade un poco los detalles, Sí, porque está si bien. no necesitaríamos Ok, 4 ok, horas. Ok, Sí. bueno, Sí, no, lo voy- que tú voy a quieres conclu- voy a decir con- voy a es que la concluir. resistencia comenzó el mismo no, momento. La noche del golpe de fíjate, Estado. en ese momento, en ese sitio, fue donde se buscó un sitio para que los diputados, los senadores, se reunieran y comenzara todo el movimiento que pedía la reposición de la Constitución del 63. Yo concluyo esa parte ahí porque ese es el inicio de Sí. todo. Entonces, quería hacer ese señalamiento porque históricamente ese dato le corresponde a José Francisco Peña Gómez porque él en ese momento era el líder de esa situación. Pero siguiendo ese hilo conductor y en torno a la pregunta, a la trascendencia de la revolución que se conmemora sus 50 años, ¿qué pasó? Porque, contrario a lo que se esperaba, Fafa o Fidelio, la gente no se lanzó a la calle. O sea, no hubo una reacción. O sea, tardó 2 años en incubarse lo que se desencadenó el 24 de abril del 65. ¿Cuál es la trascendencia de la revolución? Están haciendo dos constitucional? preguntas. Una, o ¿Por qué dirigida a los trasciende? recuerdos, contribuir los hechos, o otra sobre su valoración. Yo prefiero responderle lo que ustedes han planteado aquí, la trascendencia de la revolución. Miren, para mí, lo he estado repitiendo, después de la independencia y la restauración, la guerra de abril es el hecho de más trascendencia en la historia política dominicana. Por lo menos el acontecimiento principal de todo el siglo XX y es también el esfuerzo más significativo desarrollado hasta ahora por la instauración de la democracia. Independientemente de que haya sido postergado en el trato en la sociedad política dominicana, debido a que en el poder ha continuado esencialmente toda la característica y la naturaleza que ha animado el poder, que es un poder profundamente conservador, y sobre todo que ahora vamos a celebrar los 50 años de la intervención, con lo que nos
revocaron la victoria que yo alcanzamos. Nosotros ganamos el 27 la batalla y la intervención americana nos revocó eso. Pero al mismo tiempo que estamos celebrando o recordando esos 50 años de la intervención, el año que viene vamos a recordar los 100 de la primera intervención. Entonces este es un país, un estado que se organizó entre 2 intervenciones americanas y 30 años de dictadura, que no es paja de coco. En la primera se organizó las Fuerzas Armadas y se creó la base y se incubó Trujillo, 30 años de la dictadura, y cuando la gente se rebela contra eso, vuelven otra vez los yanquis a restaurar el poder aquí. Entonces yo creo que hay que ver la guerra en el marco de esa tendencia, y en ese proceso ningún esfuerzo democrático más representativo de las aspiraciones de libertad y de soberanía y de los intereses populares se le para a la guerra de abril. Entonces para mí, este es un acontecimiento que estos recuerdos deben ayudar a que podamos compartir. No tengo duda, es el mejor acontecimiento, el más importante después de la independencia y la restauración. Fidelio. Sí, Fafa y yo coincidimos siempre en estos espacios con esa interpretación. La Guerra de Abril fue una revolución democrática triunfante. Y digo triunfante porque entre los días 24, 25, 26, 27 y 28, el pueblo dominicano y los militares constitucionalistas, que son parte del pueblo dominicano, habían triunfado en toda la línea. Habían derrocado al gobierno golpista, habían restituido el gobierno constitucional porque Molino Ureña era el presidente, el que estaba en sucesión porque Bosch estaba en el exilio. Habían restituido la Constitución del 63, habían derrotado en el Puente y aislado en San Isidro el sector derechista de las Fuerzas Armadas, que incluso no tenían agua ni luz porque se lo habíamos cortado. Y había una rebelión en todo el país donde los militares en los cuarteles le decían al pueblo, nosotros estamos con ustedes, porque el pueblo le pedía armas. Pero en todo el país hubieron rebeliones, y sabemos en San Pedro, en Mao, en Santiago, en Barahona, en San Juan, en todos los sitios la gente se levantó y fue a la fortaleza a pedirle armas al pueblo. O sea, fue una revolución triunfante, una revolución que había diezmado el ala derechista del ejército de Trujillo. Eso era una aspiración y un objetivo que se plantearon los expedicionarios de junio de 1966, 59, cuando plantearon el camino que ellos cogieron. Quebrarle el espinazo al aparato de Trujillo, que lo habían dejado intacto, y Bosch no le tocó ese aparato de Trujillo. Bosch no sustituyó a los mandos trujillistas. De las Fuerzas Armadas. De las Fuerzas Armadas. No utilizó al coronel Fernández Domínguez y a su corriente, que era democrática y que tenía una determinación enorme, para partirle el espinazo a ese sector. Los norteamericanos vinieron a la República Dominicana porque el acontecimiento de abril, lo que pasó en abril en la capital, y no solamente en la capital, sino en todo el país, fue una rebelión del pueblo dominicano junto con los militares constitucionalistas y una neutralización de los sectores militares derechistas y un cerco de los sectores militares derechistas. Bueno, pero esa no era la revolución por la que ustedes propugnaban. Tú en el 14 de junio y Fafa Tavera, que ya estaba en el MPD, ¿cuándo eso? Todavía no. Todavía 14 de junio. Pero esa no era la revolución que ustedes propugnaban. Porque la razón por la que intervinieron los americanos decían que era una revolución comunista. Sí, pero déjame señalar eso, porque hay que destacar lo siguiente. Fafa y yo lo destacábamos en un programa que participamos hace unos días. Cuando Manolo Tavares y la Comisión Política del 14 de junio se alzaron en las montañas de la República Dominicana, levantaron la bandera, no levantaron la bandera de su programa de liberación nacional. Cometieron el inmenso acierto político de levantar la bandera, arriesgar su vida y dar su vida por la Constitución del 63 y por la restitución del gobierno constitucional. Por eso y por la acción de Fernández Domínguez y de los militares constitucionalistas y de los PRDistas como Napoleón, que era una corriente impetuosa dentro del PRD,
fue que se produjo aquí la unidad más grande que ha habido en la República Dominicana desde la restauración, como decía Fafa. Desde la restauración este pueblo no se había unido alrededor de una bandera. Un Y propósito tan claro como y ese. se la dio el alzamiento del 63, y se la dieron los militares constitucionalistas, y se la dieron los PRDistas, que como Napoleón y toda la base del PRD tenían en la Constitución por corazón, porque no era que la conocían detalle por detalle, su bandera. Quiere decir que el 14 de junio y Manolo tuvieron la inmensa certeza política de arriesgar su vida, producir una insurrección, un partido tan gigantesco como el 14 de junio, levantando la consigna de la Constitución de 63 y la restitución del gobierno. Bueno, Pero dame un datico, Napoleón. Juan Bolívar. Sí. Producido el golpe, en el país hubo un desplome, vos fuera, ilegalizado el Partido Revolucionario Dominicano en los hechos, con desarticulada su dirección, perseguido. toda la izquierda perseguida, los sindicatos, los estudiantes, comenzó la reacción. En ese momento, ese es el mérito esencial que tiene Manolo y los que le acompañaron, Fidelio estaba a su lado, de que abrió un camino diciéndole al país, hay que luchar por el gobierno que el pueblo se había dado. Aunque no es mi gobierno, hay que luchar por eso y por la Constitución. Manolo ayudó a que se consolidara ese propósito, que después las luchas sociales, los estudiantes, los trabajadores, ponían en primer plano. Es más, hubo un congreso en marzo del 65 de todos los trabajadores, que su primera conclusión fue luchar por restablecer el gobierno que el pueblo se había dado y la Constitución. Bueno. Fue un gran aporte en crear ese propósito, el sacrificio de Manolo. Napoleón Núñez esbozó los inicios de la resistencia y la organización civil política del evento, sin ninguna duda que el Partido Revolucionario Dominicano, y creo que Napoleón fue de los que participó en las conspiraciones con los militares que generaron el movimiento constitucionalista. Y él ha resaltado el papel de Peña Gómez, que mucha gente muy mezquinamente pretende olvidar siempre. Tal vez por razones raciales, que aquí sigue siendo un estigma para la ascendencia de Peña Gómez, pero ustedes, Peña Gómez, Napoleón Núñez, una serie de dirigentes civiles son los que organizan el movimiento y contactan y promueven con los constitucionalistas. Es así, ustedes sembraron el germen de la participación cívico-militar en esa contienda histórica dominicana. Napoleón. Sí, eso es muy cierto, porque es que la historia no se puede desviar de su cauce, de su verdad. Lo que pasa es que aquí en este país lo que tienen los medios no están con el movimiento constitucionalista, ni están con los cambios fundamentales que en este país hay que hacer. Tienen toda una consecuencia negativa de periodistas, de gente que escribe a tanto por palabra, a tanto por pulgada cuadrada. De eso es lo que se trata. Yo te pregunto a ti, o le pregunto a ustedes, ¿cuántos periodistas hay aquí lambiendo precisamente las espaldas, por no decir otra cosa, de quienes le pagan? Es una descarga que tú haces, pero vamos a lo central. Sí, vamos al 65. Napoleón. Bueno, ¿Cómo se gestó? Pero que hay una situación que nosotros no podemos caer nada más en las palabras de narrar lo que pasó en el 65, sino que tenemos que ir ahora a los hechos y utilizar estos espacios que nosotros tenemos para denunciar el crimen que generó precisamente la guerra, desde el punto de vista de la parte negativa, de la otra cara, que no era la cara de la luz, sino la cara oscura de la guerra, que esta gente han utilizado precisamente para enquistarse en el poder. Porque hay que hablar de esos resultados, porque esos resultados son los que nosotros tenemos que combatir ahora. Porque aquí hay que acabar con el PLD, hay que salir de esta maldición. Pero, Napoleón, estamos juzgando, estamos hablando de los 50 años. Bueno, pero los 50 años, Juan Bolívar, dime cómo generaron esto que estamos viviendo ahora. ¿Cómo concluyó cómo fue posible el estallido del 24 de abril? Bueno, el estallido del 24 de abril se produce cuando finalmente, después de nosotros haber hecho un año y pico de conspiración. Muchas reuniones, allá donde yo le digo a ustedes, nosotros teníamos prácticamente un polvorín ahí que estalló, que eso nadie lo sabe. Y nosotros
teníamos una emisora de radio en un camión, en un carro, clandestina, donde nosotros transmitíamos con una voz que nadie la conocía. Los primeros volantes se hicieron ahí y así sigue. Ahí se reunió el Congreso, se reunieron los diputados, los senadores, se emitieron una serie de comunicados y se reunieron los diputados, los senadores, se eligió el gobierno constitucional que efectivamente era la continuidad del gobierno de Bosch, encabezado no por Molina Ureña, sino por Casanova Garrido, que era el presidente del Senado. Pero no estaba en el país, ¿no? No estaba en el país, pero Por se lo eligió. tanto, Entonces le tocó a Molina lo Molina. sustituye. Bueno, entonces, esto da una cadena de actos y de protesta a nivel general que finalmente culmina cuando Peña Gómez está hablando por la emisora y Peña Tavera lo llama y le dice que él tiene la jefatura de Estado Mayor presa y Peña Gómez da la información y Proclama el inicio de lo que fue proclama la el revolución. inicio. Peña Tavera era ¿qué posición tenía? Capitán. Capitán Peña Tavera. En la jefatura del ejército. Ok. Inmediatamente Peña Gómez habla por la radio en el programa, que yo recuerdo exactamente que era el radio comercial que estaba en la calle Padre Villini. Tribuna Democrática. No, Sí. no era Tribuna Era Democrática. Él tenía otro programa que no era Tribuna Democrática Sí. porque no le permitía a esta gente. Sí, eso fue al mediodía, a la 1, a las 2 la de la 1:30 tarde. de la A la 1:30 En el de la mismo- tarde. 1:30 de la tarde. El pueblo, de una forma inusitada, de una forma alegre. Señores, la alegría del pueblo era tan grande que en la mayoría de los pueblos se constituyeron comités para decretar a las personas no gratas en los pueblos, porque ya de hecho la gente entendía no que había triunfado la revolución, que había triunfado el movimiento, porque eso era lo que nosotros proclamábamos, de reposición de la Constitución del 63 y por ende el gobierno de Bosch. Entonces de ahí para adelante ya ustedes saben lo que pasó. Pero en ese trabajo de organización, entonces el PRD, por ejemplo, logró en cada pueblo establecer, articular gente. Mira, no... O sea, no, la revolución se esperaba, o sea, No, se no, estaba no. trabajando se para estaba ese trabajando estallido. para la reposición. Nosotros no estábamos preparados para ninguna revolución. Nadie me puede decir eso. Porque a pesar de que hubo denuncia de la conspiración, hubo denuncia de el golpe, no necesariamente el movimiento tenía como meta ningún acontecimiento bélico, sino reponer la Constitución y ya. Que los militares daban un contragolpe. Un contragolpe y ya. Y tenía Ahora, apoyo yo político. puedo señalar una cosa. Si el día que a Juan Bosch lo hacen preso y está en el palacio, Juan Bosch permite que Fernández Domínguez y su gente entren, aquí se hubiera repetido en este país lo que pasó en Venezuela con Chávez. Porque a Juan Bosch lo hubieran repuesto. Porque Fernández Domínguez era un diablo en candela, permiten la expresión. Bueno, una que iba- expresión joven de un nuevo liderazgo militar. Iba a liberar a esa gente y si había que liquidar a los que estaban ahí, lo iba a hacer. Fafa, estamos Fa. buscando establecer Sí. el papel de los civiles, Los actores civiles. cómo se juntan con los militares y los actores civiles que van a hacer, digamos, un sostén fundamental. déjame decirte. No solo en los primeros días, las batallas del 27 Claro. de abril, sino a lo largo de esos meses, casi 5 meses después de negociaciones y de resistencia. Mira, en estos recuerdos yo me cuido de no hablar de lo que pudo ser, porque en definitiva estamos reconstruyendo los hechos y la razón. Lo primero es que es verdad que la lucha era por el restablecimiento de Bosch y la Constitución, por eso se murió Manolo. Ahora, ¿por qué desemboca esto en lo que fue? Porque los militares se alzaron en el comando. Yo recuerdo cuando a las 9 de la noche, toda la información que había circulado de la 1:30 de la tarde hasta las 9 de la noche, vi en la televisión a Don Henry.
Donald Reed. Su discurso de las 9 de la noche dijo que todo estaba, que había Bajo controlado control. y dio un ultimátum a los que quedaban. Y ahí estuvo el inicio, en dar ese ultimátum, porque le dijo que lo iba a bombardear. Sí. Y ellos bajaron entonces al pueblo. En esa acción de salir del campamento y bajar a la ciudad y tocar la sirena de los bomberos, que fue el inicio de la convocatoria, comenzó a cambiar el interés de ese movimiento que era para reponer. Ellos nunca programaron una revolución popular, como tú dices, pero desembocó cuando los militares bajaron al pueblo y al día siguiente, el domingo, comenzó la gente a vincularse con ellos. Fidel y yo éramos de la dirección del 14 de junio. ¿Y qué hicimos? Tener que reunirnos de urgencia nosotros frente a ese hecho y decidir, a pesar de la diferencia que teníamos, que había que tener una dirección militar inmediatamente porque había cambiado la situación. Y como estábamos en un gran antagonismo interno, decidimos dos cosas. Que Juan Miguel Román y yo fuéramos los responsables militares porque encargábamos la representación de las dos tendencias internas. Nosotros Éramos elegimos lo a Juan menos- Miguel y ellos eligieron a Papa. Yo decía que éramos los menos irritantes, éramos Juan Miguel y yo. Y además él y yo éramos muy amigos personales. Entonces, esa participación del 14 incentivó la incorporación de los civiles. Ahí estaban todos los guerrilleros que habían entrado clandestinamente al país. Estaba el 14 de junio con una visión de haber predicado la guerra hace tiempo y encontró un chance para hacerla. Ahí es que se da ese vínculo entre los civiles y los militares. El MPD se organiza y va a un local. El PSD, el PCP también vuelve y se organiza. Y eso hace entonces que todos los grupos de izquierda nos metiéramos en el proceso y se masificara el vínculo con los civiles en ese proceso. Así que comienza a tomar forma esa integración entre militares y civiles, que encontró en el puente el primer escenario de convergencia real, en los combates del puente. No, yo llegué desarmado al puente siendo de que responsable militar el 14 de junio, pero yo bajé de ahí armado y con un tanque que nos llevaban para el 14 de junio. Bueno, la Sí. participación civil fue fundamental también Decisiva. en sostener a los militares constitucionalistas en esa batalla. Y ¿no? la batalla misma. Sí. Fidelio, ¿cuál es tu visión? ¿Cómo se dio? ¿Cómo esa articulación entre los civiles y los militares? Se dio, como Papa dice, desde el principio. En el libro de abril mío, la última edición, hay una narración de Oviedo, del pintor Oviedo, Sí, Ramón de Oviedo. cuando los soldados empezaron a llegar, porque en la noche ya llegaron en camiones al Parque Independencia y a esa zona. Y cómo ellos, trancados en su casa, empezaron a hacer letreros, Juan Bosch presidente, Juan Bosch presidente, Juan Bosch presidente, y eso se multiplicó en la capital entera. Y al otro día en la madrugada se produjo un acontecimiento único. La gente se tiró a la calle, cada quien con su letrero, Juan Bosch presidente, y empezaron a enfrentar a los policías en los pequeños cuarteles. El San Isidro manda todo su equipo de fuerza, que ahí era que estaba concentrado el ejército dominicano. Ese era el ejército dominicano porque Trujillo lo hizo así. Metió artillería, donde lo que había era aviación, metió blindados, metió carros de asalto y creó y mientras se iba produciendo eso, augurando la revolución de abril, el pueblo estaba en la calle, asaltando cuarteles y tomando armas, metiéndose en la ferretería donde había escopetas, cazando a la gente de los esbirros, yendo a la casa de una persona que tenía una escopeta y se le metían 50 gente y le decían, nosotros sabemos que usted tiene una escopeta, o la entrega o lo matamos y se la quitamos. Y así la gente se fue armando y se fue armando y se fue armando. Eso fue un acontecimiento único en la República Dominicana, pero es porque estaban creadas las condiciones. Porque un año y pico antes el pueblo PRDista y el pueblo de izquierda, sin acuerdo de cúpula, se identificaron con una consigna común y la gente se tiró a la calle a defender eso. Cuando yo me encontré en la Máximo Gómez... Bueno, hay que decir que también participó el Partido Revolucionario Social Cristiano, que incluso firmó un pacto, el Pacto de Antes Río de abril. Piedras, en el año 1964 con Juan Bosch, Caonabo a la para cabeza. luchar por la restitución Con de Caonabo Javier a la la cabeza. Constitución y el gobierno del profesor Juan Bosch. Pero mira, en el 25 de abril, después que nosotros hicimos la reunión histórica de que Fafa está hablando, que yo quiero que él y yo aquí narremos muy bien esa reunión. Lo hemos hecho varias veces, pero yo hoy lo quiero hacer. Yo lo hago en las memorias, pero yo quiero que lo hagamos nosotros dos aquí. Bien.
Pero después de esa reunión, yo cogí por la Máximo Gómez a buscar 2 revólveres que había en la casa de mi papá. Y me encontré con una multitud, con palos, cuchillos, cadenas con candado puesto, buscando a Bonillita. Fueron a la embajada argentina, ahí en la Máximo Gómez, y los empleados le dijeron que estaba en la Yefrá, allá arriba, que es el final de la Abraham Lincoln. Así Y se cogieron llamaba para ese. allá, pero entonces la policía hizo un cerco. Pero la gente cogió a pie para allá a linchar a Bonillita, porque Bonillita era el símbolo de la contrarrevolución, el elemento más odiado. Pero lo que quiero decir que eran la gente de los barrios. Aquello metía miedo a quien no estaba con la revolución. Bueno, miles de gente. vamos sin armas. Vamos a hacer una- pausar, sí, vamos a pausar. Disfruten de este cafecito Santo Domingo. Continuamos de inmediato. Continuamos estas reflexiones, estos análisis sobre los 50 años de la Revolución de Abril y vamos a abordar el tema de los comandos constitucionalistas. Napoleón Núñez, ¿cómo fue eso? ¿Cómo se logró articular? La incorporación de los Sí. civiles a la lucha armada, en otras palabras, porque Sí. los comandos fueron una incorporación cívico-militar, ¿verdad? Sí, así Una es. integración. Así Sí, es. ¿cómo fue eso? La idea, cómo surgió cada pueblo, cada comunidad del país? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se articuló? Bueno, yo estaba ya en la Dirección de Seguridad Nacional con Diego Guerra, a quien recuerdo como, Eso es el equivalente del DNI de hoy. sí, como un patriota y un hombre de una sola pieza. Diego murió. Yo creo que sí. Sí, Diego murió. Yo- Entonces la incorporación de los comandos se produce porque, ustedes me corrigen si digo algo que no es correcto, habían unos españoles dentro de nosotros y ellos trajeron la idea de lo que había sucedido en la Guerra de España, que es concretizar un grupo de personas, hombres y mujeres armados, dentro de un recinto, pero no en la calle, sino dentro del comando. Entonces, esa fue la idea. Es decir, organizar la espontaneidad que había habido en los primeros días, organizarla, eso ya ocurre después de la intervención militar norteamericana, ¿verdad? No, No. al 25, Los comandos. el No, no, no. 25 comenzó a aparecer la integración de unos y otros. Sí. Ya Bueno, se crearon los primeros comandos Sí, sí, antes de eso, ahí eso se comenzó, produce, ahí comenzó. eso se produce inmediatamente. Nosotros hacemos el asalto a la fortaleza. Pero el asalto fue No, el 30 de no, fue el abril. 30, no. Que ayer dijo, o antier dijo, ayer creo que fue ayer uno, dijo que había sido antes de la intervención. Fue Lo la de la- respuesta a la intervención. No fue. La Fue el primera 28, Yo fue le el dije que 28. creía que había sido Bueno, a ok, principios de ok, mayo, pero fue el 30 de abril. El 30 de abril. 28, 29 y ok, 30. La toma de la sí, fortaleza. no analicemos la fecha, sino que eso dio pie a que nosotros tuviéramos una gran cantidad de armas ahí. Yo, por ejemplo, estaba frente a la fortaleza, luego de que nos trasladaron de la Palo Hincado al material de salva, y ahí habían bastantes armas también. Entonces, la cuestión es que se va integrando y viene el 14 de junio, que tenía una militancia más organizada, más disciplinada, y se incorpora también. Entonces, No, O y sea una que- militancia civil que había estado en una guerrilla, o sea que ya Exactamente. tenía una Exactamente. actitud de Sí. combate. O sea que- mentalmente predispuesto para Predi- pelear. O sea, Para- que en un comando están los PRDistas, la gente del 14, los catorcistas. no necesariamente. No. Claro que no. ¿Cuál era el criterio? Bueno, O sea, el ¿cómo? criterio era, por ejemplo, de los pueblos,
Por ejemplo, yo tenía gente de Bonao, fulano de tal tenía gente de La Vega, el otro tenía gente de Se Puerto crearon Plata. comandos por pueblos, Se igual crearon- que se crearon por partidos. Exactamente. Por ejemplo, ¿cómo fue en el caso de la izquierda? ¿Cómo crearon los comandos? No, pero volvamos al origen ahí. Mire, el domingo 25, al día siguiente, después de nosotros tomar esa decisión, cogimos para el puente nosotros. Y en el puente se da una discusión porque viene un capitán con una tropa y 2 tanques que va para... Fidelio y yo estábamos discutiendo cómo obstruir el paso, si entre echarle gasolina para que se hundiera el puente o convocar a la gente. Nosotros estimulamos el bloqueo del puente. Y el hombre vino y se paró arriba de un tanque a decir que habían logrado un acuerdo en el palacio, dijo el capitán, por medio del cual iba a celebrarse con una junta un proceso que en 3 o 6 meses organizara elecciones. Y nosotros le quitamos una bocina a una guaguita anunciadora para responderle que no podía el pueblo de que aceptar una junta militar. Ahí es que surge, yo creo, la consigna de junta militar, no constitución, sí. Y es tan grande que el capitán tiene que descender, irse, y ese grupo se disuelve. Y es ahí donde yo me armo y el 14 se va con guardia y con un tanque para su comando. Comenzó en la práctica para nosotros la integración ahí en el puente, el mismo 25. Y eso se fue difuminando. Aunque teníamos un local fijo para encontrarnos, nuestra orientación fue meterlo en todos los procesos. Entonces fue un proceso natural, espontáneo, no programado, fue de coincidencia en los hechos y en el terreno que comenzó a darse. Y en la parte alta, que muchas veces se olvida, donde se pagó el precio más alto en muertos, fue un despliegue en toda la parte alta de transportación, hasta los AMA, donde la gente hacía lo mismo, con los guardias, con los civiles, con los veteranos. Fue un nivel de brote donde lo común, que era compartido, luchar por salir de ese gobierno golpista y por tratar de restaurar el gobierno popular, sirvió de guía y de información. La fuerza de ese movimiento fue el despliegue espontáneo de la gente, que entonces nosotros comenzamos a canalizar, pero la reacción fue unánime en la capital. Yo digo que los muertos más grandes pasaron en cantidad allá arriba, porque allá Sí, fue más Fidelio. dura la cosa. Fidelio, Sí, tu visión fíjate, de los comandos, ¿cómo fue? Exactamente, es así. Los comandos es uno de los subproductos fundamentales de la Guerra de Abril. Y eso es una enseñanza que a través de la historia uno la ve en otros pueblos del mundo, en la Comuna de París. ¿Cuántos fueron en los la Revolución. comandos? ¿Se puede ¿Qué ser? sé yo cuántos todavía. comandos? Están en discusión todavía la ¿Qué cantidad. sé yo? Pero fueron más de 100 comandos. Más de Pero 100. oigan bien, es que el pueblo se organizó por su propia cuenta ante los acontecimientos. El pueblo generó sus comandantes. Los hombres y mujeres del 14 de junio que fueron comandantes es porque se la ganaron en el medio de la batalla, no fue porque nosotros lo nombramos. Se lo ganaron en el medio de la batalla. El 14 de junio, el 25, tomó la decisión histórica de no solamente dos sectores que estaban totalmente en contradicción y separados, decidir una dirección militar común, nosotros eligiendo un compañero, Juan Miguel Román, y los compañeros eligiendo a Fafa, y entonces diciendo, esos dos se van a tal sitio y desde ahí dirigen militarmente esta situación. Y tomamos la decisión entonces que cada uno de nosotros, en vez de concentrarnos en un comando, se fuera a una zona específica. Yo estaba en la Caracas 131, que era uno de los comités más fuertes, con Lozada. Pero Roberto Duvelier se fue a Juan de Morfa con Aniana Vargas y Belisa Acevedo, y Cocuyo, y Guayubín, y todo ese grupo, y Mazara, que era su guardaespaldas. ¿Esos Cucuyo lo vieron en la guerra? Y así cada uno de los dirigentes del 14 de junio Fue distribuido. fue distribuido en la zona para... Bueno, entonces, la izquierda tuvo una representación muy fuerte en la dirección política digamos, de los civiles, es decir, la dirección política del movimiento constitucionalista. Pero Y la tuvieron los PRDistas por otro lado y los socialcristianos en menor medida, pero también. ¿Cuáles fueron en el PRD los líderes civiles de ese proceso a lo largo de esos meses de combate y de lucha política, Napoleón? Bueno, nosotros tenemos que mencionar a José Francisco Peña Gómez, aunque Peña no tuviera con un fusil en la mano, pero sí estaba constantemente
a la vanguardia. Bueno, él era el líder del PRD en ese momento Pero aquí, un dentro, símbolo en el permite, terreno, ¿verdad? Me lo recuerda Fidelio. Sí. Lember Peguero, envejecido y todo con un fusil al hombro. Lember Era Peguero. una muestra de lo Lember que tenían los Peguero. PRD. Muchilanga, Sí, sí. ese es el nombre que recuerdo, porque era de la gente fundadores del PRD. Rafa Gamundi, Diego Guerra, Chestaro en San Carlos. Chetaro era... Diego Guerra. Diego Sí. Guerra. Y Claro, no, que bueno, Chetaro Héctor era Aristi del no era MPD. del PRD todavía en ese momento, ¿verdad? No, él tenía su participación. ¿Cuáles otros dirigentes del PRD estuvieron destacados en ese proceso ahí? Juan Bolívar, es que el PRD controlaba Bueno, el gobierno. pero estaba Fíjate, Yotin Era la Curi. dirección del gobierno y estaba... Todo Estaba el PRD Yotin estaba metido Curi. ahí. Estaba Jotin Curi, Estaba Hugo Tolentino, estaba Hugo Yotin Tolentino, Curi, Cabito Salvador Salvador Gotró. Jorge Blanco, Winton Arnaud. Todo estaba ahí O sea, en la cabeza. mira, Sí. hay una situación de mi parte, y es que yo me he impuesto la teoría de no mencionar nombres de gente que participara en la revolución. ¿Pero por qué? Bueno, porque eso es un acontecimiento que hay que verlo tan grande, que todos los que participamos somos líderes y héroes. Sí, Napoleón, pero ustedes han resaltado la espontaneidad del pueblo y hay que decir que también el pueblo tuvo dirigentes políticos Claro. y civiles. Bueno, Así yo como diría. tuvo, ayer hablábamos de los actores militares, por eso hemos dividido esta serie. Ayer estábamos hablando de los actores militares, cómo fueron influyentes. Ahora, ¿cuáles son, en la izquierda, quiénes fueron los otros? Ustedes han mencionado ya varios. ¿Hay algunos más que se requiera recordar como importantes dirigentes políticos del proceso? Estaba Maximiliano Gómez ya por el otro lado en el MPD, ¿verdad? ¿Quién más estaba en el MPD en ese No, en momento? el MPD todavía estamos en Chipidedo, ahí estaban todos esos Y muchachos el Condecito activos, y Cayetano. El Condecito, Cayetano Rodríguez. Ellos estaban Y René Sánchez concentrados. Córdoba. Sí. La diferencia de nosotros con el MPD es que ellos se concentraron en su dirección y nosotros distribuimos la dirección. Lo mismo fue el partido Ellos Socialista concentraron en Popular. varios comandos. Por El ejemplo, el primero. del Liceo Argentina era un Ese comando era su del centro MPD. principal. El centro Y principal jugaron del un MPD. papel en toda esa zona muy importante. Pero nosotros tuvimos una visión de distribuir a la dirección en todos los sitios. Pero en el fondo... Incluyendo en la zona norte. Claro, en la zona norte, que allá barrieron. Ahora, en el fondo, esa espontaneidad comenzó a ser racionalizada. Los primeros días, 26, 27, pero cuando los yanquis anuncian que vienen para acá, se fortaleció entonces el espíritu de la organización. Porque esa noticia... Obligó, impactó ¿no? Y obligó terriblemente a organizarse mínimamente Claro, para a su... Sí, acelerar la ¿cuál fue el organización. impacto? Bueno, ya que ya están abordando ese tema, ¿cuál es el impacto de la invasión norteamericana? Mira, el 27 en la noche, eso hay que decirlo, nosotros teníamos la idea de que había terminado la guerra, porque habíamos destruido la fuerza militar del CEPA, le quitamos 11 tanques que entraron hacia acá, destruimos su resistencia y sobre todo por el momento en que se produjo. El 27, Molina Ureña, que era el presidente que le daba carácter de institucionalidad a ese proceso, se asiló. Se quedamos sin gobierno. Allá en la embajada americana se conminó que se aceptara que habíamos perdido la guerra. Francia estaba afuera. Cuando vienen a decirle que esa es la visión del embajador Taplevene, que no estaba en el país el 24, pero que estaba aquí, y conminó a la gente que fue donde él. Ya había buscando- regresado el 27. Sí, ¿eh? había regresado. sí. Entonces él en la tarde le dice a toda la gente, ustedes, ¿qué es lo que están hablando? Ustedes perdieron. Y Francis lo manda a la mierda a ese embajador. Se arremanga ahí en el patio de la embajada y le dice, los que quieran morir con honor, que me acompañen al puente. Y él fue a morirse con honor al puente para no aceptar la capitulación que le decía el embajador. Ahí comenzó la afirmación de Francis como jefe del movimiento. Y frente a esos tanques que entraron, esa participación decisiva ahí de los militares y de todos nosotros los que estábamos echando junto con ellos la batalla, es que termina de derrotar las fuerzas militares objetivas de San Isidro. Yo tenía muchísimas contradicciones con Francis, voy a verlo después de eso, por primera vez en la guerra. Yo insisto que estaba comiendo con un plato esmaltado, yuca, con salchichón con la mano, cuando le anuncian que yo estoy ahí, que teníamos muchas contradicciones. Nos vemos y nos abrazamos y borramos todo. Yo creo que es un símbolo de lo que eran las diferencias también, pero celebramos esa noche. Sí, porque Esto hay se que acabó. decir, para los que no conocen la historia, que Francis Era el jefe de los Camaño cascos había sido blancos. hasta de los hombres fuertes de los cascos blancos. No el jefe.
Fue el jefe fue de el los jefe, cascos blancos, blanco. Y habíamos que tenido- era la policía represiva del triunvirato. Y habíamos tenido problemas concretos con el 14. Ahora, el hecho cierto es que ese 27 todos nosotros creímos la guerra terminó. Porque todos los reportes del interior, ante la información de que habíamos derrotado a San Isidro, reafirmaban su adhesión. Terminó en favor de la revolución, Sí, el sí. cambio. Ahora, Cambia el curso con la intervención, Ella obviamente. nos dice lo de la mañana. Cuando nosotros íbamos, eran las 10 de la mañana, yo estaba en el comando. La información de que Lyndon Baines Johnson, el presidente de Estados Unidos, había ordenado el desembarco de 500 infantes de marines, fue lo primero que se dijo, para proteger el perímetro de la embajada de Estados Unidos en Santo Domingo ante la anarquía y el desorden prevaleciente en la ciudad. Fue la primera información. La que se dio. intervención Entonces, norteamericana. Ahí comenzó la información. Eso tuvo un impacto interno terrible, deslindando los más conservadores. La pregunta militares es, civiles, tú se dijiste recuerdan. ahorita que no te gustaba especular, pero de no haber producido la intervención americana, ¿Qué habría pasado? había a tu juicio? ¿Era un régimen izquierdista, un régimen de izquierda socialdemócrata o el de la restitución de bosque hubiese Oye, era implicado? inalterable que la razón que habían secado una de la guerra era restaurar a vos con la Constitución. Sí, Ahí eso era podía lo que hacerse venía. una No lucha. venía un régimen comunista, como dijeron los No, es que americanos. eso era la razón colectiva, era eso. La Instaura- consecuencia futura, yo te digo. Ustedes tengo el estaban hábito- en capacidad de imponerse como para es que, establecer un régimen comunista. Oye, la derivación de lo que pudo ser es la obra de la literatura, pero la historia de los hechos. Eso era lo que nos movió a nosotros. Restaurar a vos con la Constitución. ¿Qué hubiese pasado con eso? Ese es un problema para especularlo. Pero lo concreto era que ninguno de nosotros tenía ningún plan alternativo distinto. Habíamos respaldado esa situación y había una unidad en ese sentido. Yo creo que el que se saliera de ahí era una aventura. Entonces, ahí se Seguro. puede convenir en que fue una histeria americana creer que estaba en peligro, que había otra Cuba en la República La Dominicana. Guerra Fría. La Guerra La Fría. Guerra Que es el Fría. momento cumbre de la Guerra Fría. Sí. Es el momento después que se produce la crisis de los cohetes. Es el momento cuando Cuba ya ha derrotado a las bandas contrarrevolucionarias. Entonces, la República Dominicana en pagó el en costo de la así Revolución es, Cubana. Exacto. Así es. No, Sí. la República Sí. Dominicana pagó ese costo. Pagó el costo. Ahora, yo quiero aquí junto con Rafa, que estábamos juntos en ese momento, narrar el siguiente espectáculo. El día Escúchame. 30. No tenemos el día- mucho tiempo. Escúchame. Denme un chancecito para yo decir algo, Sí. porque vamos a ver las cosas desde otro punto de vista. Yo pienso que nosotros debemos de ver la parte de la luz de la revolución, la parte de la luz, la parte que el pueblo necesita en este momento. O sea, tú te vas a referir al legado, legado, al el legado, legado de de la abril. Revolución Ese Legado otro de tema, abril. sí, así es. Si nosotros tuvimos un Manolo Tavares justo que se inmoló defendiendo la Constitución del 63, la Constitución del 63, los principios, el programa, Sí, esa fue la razón. y tuvimos un Francis Camaño que habiendo tenido contradicciones fundamentales en lo ideológico, en lo político, con Manolo Tavares, también defendió y murió, fusilados murieron los dos, en defensa de la Constitución del 63. ¿Por qué nosotros no buscamos todas las fuerzas, toda la incidencia de este pueblo para que unifiquemos las voluntades de Francis Camaño, de Manolo Tavares y de toda la fuerza democrática para en este momento Y de Fernández producir- Domínguez de Fernández y de- Domínguez, de toda la fuerza democrática, de todos los elementos, para unificar a este pueblo en contra de la besanía, en contra del robo, de la corrupción, de todo lo que el PLD constituye. Bueno, Bueno. el legado de abril. Sí, vamos a Déjame ver, decirte una Fafa, cosa. el legado de abril, Así 50 como se años constituyó después. una unidad del pueblo sin acuerdo previo sobre el problema de restaurar a vos, porque se aceptaba que ese era el gobierno que el pueblo se había dado y de La su co- y la constitución. Constitución. Y la constitución. Ahora se está constituyendo un propósito de esa envergadura. Miren, el rechazo a la impunidad y a la corrupción es masivo. Yo no había visto después de abril del 65 una convergencia empresarial, religiosas, Hay que salir de del medios de PLD. comunicación sobre el problema del rechazo que hay
a la burla con la que el gobierno organiza el usufructo del poder en beneficio suyo, con la impunidad de ver unos jueces que son los protectores de los ladrones oficiales. Nunca aquí había habido lo que se está dando ahora. Yo te digo, yo estoy predicando que este país camina a un tsunami contra la corrupción, a un tsunami social, porque es intolerable creer que esto se puede formalizar, institucionalizar para una continuidad, cuando la gente sabe que no es posible ser indiferente al nivel de la corrupción que se ha instaurado en el país. Eso, con estos 50 años, nos dice a nosotros, podemos confiar que si el país se identifica en esto, si lo que nosotros percibimos es cierto, la reacción también puede ser parecida, aunque de otra forma, a esa época. Sí, Fidelio, que Fidelio. iba ahorita a decir brevemente, a contar algo, y tu conclusión sobre el legado de Abril. Yo creo que hay una especie de cambio de época en la República Dominicana. Yo creo que hay una crisis de las instituciones que se crearon después de la Guerra de Abril y que nos estamos acercando a una situación en la cual si el pueblo encuentra un camino común, va a adquirir las fuerzas suficientes para no solamente barrer al PRD, sino garantizar el cambio de rumbo de la República Dominicana, que es lo que está anhelando los sectores más progresistas, más avanzados y el pueblo dominicano. Ahora, lo que yo quería decir ahorita, que no quiero que se quede fuera de esta situación, dos cosas digo. En primer lugar, no fue un acto mágico el mantenimiento durante 5 meses de la zona constitucionalista. Esos son 30 o 40 cuadras del país. Es que la zona constitucionalista representaba el símbolo de la resistencia del pueblo dominicano. Se mencionaba en un programa pasado a Guillén, un personaje que mataron en la Victoria, cuando Fafa estaba preso, Junto por cierto. conmigo esta vez cuando lo mataron. Guillén era el símbolo del abastecimiento de combustible en la zona constitucionalista. ¿Por qué? Porque todos los pueblos del país mandaban hombres y mujeres con sus carros llenos de gasolina y le decían a Guillén en una estación que habíamos establecido, sácale 10 galones, sácale 15 galones, vacía el tanque, y ahí se mantenía. Pero ¿cómo comían los decenas de miles de hombres y mujeres que vivían cercados por los norteamericanos en la zona constitucionalista? Porque había una corriente permanente, por favor, una corriente permanente del país entero de abastecer la zona constitucionalista. Mañana vienen para acá las mujeres, Magali te va a ayudar a decir cómo comíamos. Y en tercer lugar, en la zona constitucionalista habían comandos elegidos por los pueblos para que los representaran aquí en la zona que estaba rebelada. O sea, todos los pueblos del país mandaron sus comandos. Ahora, lo que yo quería decir ahorita... El legado. El legado ya lo hemos dicho, eso es un gran legado. Cuando se consigue una bandera común, un objetivo común, un pueblo cansado, frustrado, encojonado como está el pueblo dominicano. Con una bandera. Con una bandera quiere una fuerza extraordinaria, y eso es el legado de Abril. Es el legado de la restauración, pero fíjate, yo quiero, algo que yo digo en mis memorias, que por cierto es esta noche que la pongo a circular, Sí. algo que yo digo en mi memoria, yo quiero decirlo aquí. El 14 de junio tuvo el inmenso acierto, el 14 de junio después de la muerte de Manolo, y con una crisis interna muy grande, de tomar las decisiones que Fafa y yo hemos hablado aquí, y de nombrar 2 responsables militares, uno de un representante de un sector y otro representante de otro sector, que siempre se llevaron bien y que todos lo apoyaron. Pero, el 14 de junio no tuvo la madurez suficiente para decidir un comando político, un núcleo político que dirigiera políticamente la estrategia desde ahí hasta los 5 meses posteriores. Por eso, muchas de las cosas que pudieron hacerse no se hicieron, porque cada uno de nosotros estaba en el medio del combate, en la dinámica diaria de esa situación. Y un comando político con la cabeza más fría hubiera podido decir, no, pero es un momentico, vamos a golpear en los sitios débiles del enemigo en el interior del país. Vamos a crearle una guerra de guerrilla en el país. Nos están bombardeando aquí, vamos a bombardearlo a ellos allá.
pero eso no se podía hacer si no había una cabeza común que nosotros hubiéramos creado en esa ocasión. Bueno, muchísimas. La otra cuestión, y termino con esto, sí, lo he dicho Sí. en todos los programas de televisión, es que yo he sido muy criticado porque estaba dividido el 14 de junio. Cuando muere Juan Miguel Román, que era junto con Fafa los dos responsables Que militares, murió igual había que una Fernández presión, Domínguez en había el una intento presión, de toma del Palacio Nacional a los principios. Había una a mitad de presión. mayo. Cayeron uno sobre otro. sí. había una presión para que revisáramos la decisión del 25 de abril, para que nosotros nombráramos un responsable junto con Fafa. Y yo me resistía a esa situación, incluso por eso fue muy criticado. Durante toda la revolución, Fafa y yo nos llevamos bien, muy bien. Bueno, Bueno, muchas muchísimas gracias. gracias a estos actores de primera línea de esta revolución de abril de la